Continuamos en Vida para la Vida. Muchas bendiciones a todos. Espero que esta palabra sea de mucha edificación para ti, en el que estoy seguro será de mucha edificación para tu vida. Si te gusta esta pequeña reflexión, compártela. Creo que será de mucha edificación para todos nosotros. Esta reflexión la titulé ¿La tierra está llena de fe o está falta de fe? Tenemos que primero saber el significado de la fe. ¿Qué es la fe? ¿De dónde viene la fe? ¿Dónde se produce la fe? Y si realmente la tierra, esta creación donde existimos, está llena de fe o está falta de fe. Hay dos significados que podemos encontrar en la Biblia. Romanos 10, 17 y en Hebreos 11:1. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la fe, la certeza, la seguridad de lo que se espera. Es tener una seguridad y es tener una esperanza. Cuando tenemos a Dios, sabemos que las cosas no es que van a suceder. Cuando tenemos la palabra de Dios, sabemos que las cosas no es que van a suceder. Las cosas sucedieron. Por eso un profeta dijo, Isaías 53, estas palabras: ciertamente Él se llevó nuestros dolores y se llevó nuestras enfermedades, y por su llaga fuimos. Él se incluyó. Jesucristo no había ni aún nacido, y el profeta Isaías 600, 400 años antes de que Jesucristo naciera dice: Él se llevó nuestras enfermedades. Habla de Jesucristo. Entonces la fe es tener una seguridad de lo que esperamos, no es que va a suceder, sino lo que esperamos ya sucedió. A través de Jesucristo ya Dios planificó todo para bendecirnos. Entonces es la fe, la certeza que es de lo que se espera, la seguridad de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos, que aunque no vemos a Dios con nuestros ojos físicos, sabemos que nuestros ojos del corazón, los ojos del Espíritu, sí lo ven. ¿Por qué? Porque creemos en su palabra. Por eso es esta otra definición de fe. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En toda la palabra de Dios lo que vamos a encontrar es un solo mensaje: el plan de redención de toda la humanidad que Dios nos dio a través de su Hijo Jesucristo, en la cual nos ha entregado un reino a través de su Hijo. Por eso Jesucristo se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, la fe es la seguridad de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve, es estar seguro que aunque no lo vemos, sabemos que Dios está. La fe es por el oír, o sea, la idea es mantenerse en la palabra y el oír por la palabra de Dios. Ahora, la pregunta es: ¿dónde se produce la fe? Porque ya sabemos el significado, ahora tenemos que saber dónde se produce, dónde se originó. Y en Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor. ¿Dónde se originó la fe? Dios la originó a través de su Hijo. ¿Dónde se consumió la fe? Dios la manifestó, o el Hijo de Dios la manifestó a través de la cruz, cuando dijo: consumado es, hecho está. Entregaba su vida por todos nosotros, para el rescate de todos nosotros. Entonces, fe es tener confianza, y para tener confianza tenemos que creer. Por eso Jesucristo siempre preguntaba: ¿crees que puedo hacerlo? Entonces, la idea es creer en Jesús. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Todo aquel que en Él cree no es condenado. Ahí está, eso es fe. Todo aquel que en Él cree no es condenado, pero el que no cree en Él, el que no cree en el Hijo de Dios, ya ha sido condenado. Podemos aplicar otro poco más de fe, donde dice que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, dice el Señor. O sea, no creer en Jesucristo ya nos hace una vida de pecado. Creer en Jesucristo es manifestar la fe de Dios en nosotros y manifestarnos en las bendiciones de Dios para nosotros.
Por eso también dice la Biblia, teniendo este mismo espíritu de fe. La fe tiene espíritu. Y ese espíritu se mueve en toda la palabra de Dios. Por eso la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. La fe tiene espíritu y se mueve en toda la palabra de Dios. Teniendo este mismo espíritu de fe, por cuanto creí, por lo cual creí, por cuanto hablé. Creí, por lo cual hablé. Entonces nosotros cuando creemos en la palabra de Dios, estamos creyendo en el Verbo, en el autor y consumador de la fe. Estamos creyendo en Jesucristo. Y cuando creemos en Jesucristo, entonces sencillamente estamos llenándonos de la fe. Estamos llenándonos de seguridad. Estamos llenándonos del amor del Padre. Es por eso que la fe es muy importante, y para mantener la fe tenemos que seguir leyendo la Biblia, tenemos que seguir en la palabra, tenemos que seguir congregándonos, tenemos que seguir oyendo la palabra de Dios. Dice Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Entonces, ¿qué es lo que más vemos en la Biblia? La voz de Jesús, la voz del Hijo de Dios. Él es el autor y consumador de la fe. Cuando estamos en Jesucristo, estamos manifestando la fe de Dios, teniendo este mismo espíritu de fe. Creí, por lo cual hablé. Estamos manifestando la fe de Dios, porque nosotros podemos tener una fe humana y sentirnos seguros por algo, por creer en algo o en alguien, en alguna cosa, pero la fe de Dios abarca más que toda circunstancia, problema, dificultad, enfermedad. La fe de Dios es Jesús. Por eso Pedro lo tenía muy claro. Cuando Jesucristo estaba caminando sobre el mar y los discípulos estaban en la barca, donde todas las olas se movían y había un fuerte viento, se movía la barca, Pedro le dijo, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y Pedro empezó a caminar. ¿Por qué? Porque tenía la mirada en Jesús. Dice la palabra del Señor que al quitar la mirada de Jesús, o sea, empezar a mirar el viento, cuando empezó a mirar el viento se empezó a hundir. Y Jesucristo le dijo, cuando lo levanta, porque le dijo, Señor, socórreme. El Señor socorre a Pedro y le dice Jesús, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? En otras palabras, Jesucristo le estaba diciendo, ¿por qué quitaste tu mirada? Porque cuando nosotros quitamos la mirada de Jesús, se manifiesta la poca fe. Se manifiesta la inseguridad. Por eso tenemos que estar afianzados allí, en la palabra, congregándonos. Buscar de la palabra, la oración, insistir en la palabra, insistir en la palabra. No hay nada que consuele más y que te dé más fortaleza en la vida que la palabra de Dios. No habrá nunca nada más fortalecedor, más consolador y más restaurador que la misma palabra de Dios. Jesucristo fue muy claro y lo dijo de esta manera. Padre, santifícalos en tu palabra es la verdad. Es la palabra de Dios lo que nos trae restauración plena a todo nuestro cuerpo, a todas nuestras vidas. Entonces, ¿la tierra está llena de fe o está falta de fe? Si muchos de nosotros en toda la tierra, en todas las naciones de la tierra, no tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, si la mayoría de toda esta tierra no tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, eso quiere decir que la tierra está falta de fe. Pero llegará un momento, como dice Habacuc 2:14, que la tierra será llena del conocimiento de su gloria, así como las aguas cubren el mar. O sea, así como las aguas cubren el mar, así será llena la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la gloria de Dios? Jesucristo. ¿Cuál es la fe? Jesucristo. ¿Cuál es la vida? Jesucristo. ¿Cuál es el camino al Padre? Jesucristo. ¿Cuál es la bendición que tenemos? Jesucristo. Ahí lo tenemos todo. Teniendo este mismo espíritu de fe. Dios nos dio el Consolador. Y el Espíritu Santo siempre nos guiará a toda verdad. Y Jesucristo dijo, yo soy la verdad. La verdad de que nunca nos desampara, de que tenemos un Padre que nos ama, que un Padre que nos guarda, que nos cuida, que nos guía, que nos enseña, que nos fortalece. Pero tenemos que afianzarnos en esta verdad. Es mantenernos en la palabra, porque Jesucristo es el verbo, es la palabra misma. Él caminó sobre esta tierra como el verbo de Dios viviente, como la palabra de Dios viviente. Y esa misma palabra lo levantó de entre los muertos, y esa misma palabra lo sentó en el trono de gloria. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Vida.